Bienvenido a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, los titulares para esta edición. En emotiva ceremonia, oficializan conmutación a reclusas peruanas y extranjeras del Centro Penitenciario de Chorrillos. El acto fue en el Centro de Máxima Seguridad. El ministro de Justicia, Víctor García Toma, revela las grandes líneas maestras de los que será su gestión al frente de su portafolio. Presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Rubén Rodríguez Rabanal, informa sobre la realidad penitenciaria del país e informa que en los penales se practica amplia gama de confesiones religiosas. Así empiezan Tus Derechos. Regresamos después de la pausa. ¿Sabías que el régimen penitenciario peruano tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad? Regresamos con Tus Derechos. Con ocasión de la celebración por el Día de la Madre, el ministro de Justicia, el doctor Víctor García Toma, entregó 34 conmutaciones de pena, tanto internas nacionales como extranjeras, en el penal de Chorrillos. Veamos el informe revisado por Marila Franco. Una luz de esperanza brilló en las vidas de casi medio centenar de internas del establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos, entre ellas 3 extranjeras, a quienes con ocasión de celebrarse el Día de la Madre se les otorgó el beneficio de conmutación de sus penas. De modo que algunas de ellas ya gozan de su libertad junto a sus seres queridos, otras lo harán en los próximos días o meses, según sus particulares casos. Esto fue en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre. La entrega de las respectivas resoluciones que se realizó en el anexo de máxima seguridad, donde purgan condenas de cadena perpetua o superiores a los 20 años, estuvo a cargo del propio ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien alternó con el viceministro Luis Maril, el secretario general Óscar del Río, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Rubén Rodríguez Rabanal, y el vicepresidente de esta entidad, Manuel Acuña. La nota sentimental la pusieron una joven interna, quien recibió su resolución de conmutación con su pequeño hijo en brazos en medio del aplauso de sus compañeras de encierro. Lo mismo ocurrió con una anciana que, con sus años a cuestas y su encanecido cabello, también obtuvo su ansiada libertad, la que jamás debieron haber perdido, pero por los tropiezos de la vida terminaron en prisión. El ministro de Justicia les dirigió un esperanzador mensaje para finalmente apreciar algunos de los trabajos manuales que realizan, entre ellos la artística escultura denominada La Pensadora, de las manos de Elena Iparraguirre. Que es posible, ¿no es cierto?, tener una vida mejor, reconstruir nuestro proyecto de vida. Y es en esa medida que ese documento que ustedes tienen, que es una conmutación, que va a permitir a algunas de ustedes salir en unos días y a otras en algunos meses, es una carta de esperanza y es fundamentalmente un mapa para llegar a mejor puerto. Dentro de la soledad y tristeza de la prisión, aún es posible hallar un poco de alegría. Al finalizar la ceremonia, un conjunto de internas nos ofrecieron una bellísima estampa negroide, bailando bajo los acordes del pegajoso festejo El Guaranguito. La esperanza es lo último que se pierde. Continuamos con Tus Derechos. Este es un programa producido por el Tribunal Constitucional. En esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones de la oficina del presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Rubén Rodríguez Rabanal, quien amablemente nos ha concedido esta entrevista. Las gracias a ustedes por visitarnos. ¿Qué mejoras han introducido en el sistema penitenciario nacional últimamente? En los últimos meses estamos realizando una labor de control de la seguridad de los penales para impedir el ingreso de sustancias prohibidas, así como de los teléfonos celulares que tanto problema están dando en el manejo de la seguridad ciudadana, puesto que no es ningún secreto que desde los penales se planifican los secuestros, las extorsiones, y ello se hace mediante celulares. En los últimos 90 días, en marzo, dimos a conocer a la opinión pública que habíamos decomisado 1.100 celulares en los 3 primeros meses del año. Y hoy hemos decomisado a la fecha unos 300 celulares más. Después estamos preocupados en que los internos reciban la instrucción necesaria por intermedio de los trabajadores sociales que hay dentro de los penales. Funcionan talleres y funcionan también centros ocupacionales
dentro de los respectivos penales. Ello con el fin de, justamente uno de los fines de la pena es la rehabilitación y la resocialización de la persona condenada, ¿no? La resocialización del condenado es muy importante y en eso estamos trabajando. Aparte de estos talleres ocupacionales, ¿se les brinda algún tipo de asesoría psicológica? En la mayoría, no en todos, en la mayoría de los establecimientos penitenciarios, los llamados grandes, existen profesionales que brindan esa asesoría psicológica. Por razones presupuestales no podemos contar con psicólogos en todos los establecimientos. Claro. Usted debe recordar que en el año 2007 el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus interpuesta por Víctor Polay Campos, quien alegando el ejercicio de su derecho a la libertad religiosa solicitaba contar con una asistencia religiosa. Actualmente se brinda esa asistencia a los presos. ¿Y qué pasa con las personas que no son católicas, no? Bien sabemos que tenemos una pluralidad religiosa en nuestro país. En lo que respecta al interno Víctor Polay Campos, recibe mensualmente la visita de un sacerdote amigo con el cual conversa bastante. Referente al resto de la población penal, dentro de los establecimientos funcionan no menos de 20 iglesias de distintas religiones, o sea que se brinda a todo interno la facilidad para profesar la religión y el culto que crean por conveniente. ¿Y con qué frecuencia se les brinda ese tipo de asistencia? Durante los días de visita ingresan congregaciones religiosas a hacer sus cultos, y en caso de los penales grandes hay visitas en fechas que no son programados como miércoles a domingo, que son los días de las visitas ordinarias. Por otro lado, es de conocimiento público y ha salido últimamente en la prensa la solicitud del señor Abimael Guzmán y la señora Elena Iparraguirre para poder contraer matrimonio. ¿En qué situación se encuentra esa solicitud? Efectivamente, hubo un impasse por la situación legal de ambos, él viudo y ella divorciada. Después que lograron conseguir que su situación sea aclarada, se han dado todas las facilidades. En el caso de la interna Elena Iparraguirre, ya cumplidas en el mes de febrero, y en el caso del interno Guzmán, en finales de abril, se ha cumplido con los requisitos del certificado médico que lo ha dado la posta médica que se llama Acapulco, en la provincia constitucional del Callao, cuyos médicos han ido al establecimiento a revisarlo. Ha ingresado un notario que da fe de que él no tiene hijos menores de edad, porque eso le solicitan en el municipio respectivo, y finalmente había un impasse, que quien le daba la autorización, no es autorización, la constancia de que él estaba preso. Es público que él está preso. Pero sin embargo decían no debe ser la Marina de Guerra que tiene a su cargo la custodia, otros decían que debe ser el INPE. Yo al tomar conocimiento de este hecho asumí que debemos ser nosotros, porque nosotros somos la institución que administramos ese penal. Si bien es cierto que está bajo la custodia de la Marina de Guerra del Perú, pero los administradores somos nosotros, así que yo he suscrito la constancia respectiva que le ha servido para continuar con sus trámites. Todo está ya para que ellos fijen fecha para que se produzca. ¿Y dónde se produciría? ¿En Lima? Porque un preso está en el Callao y el otro está en Chorrillos, que pertenece a Lima. Los trámites las ha realizado la señora Iparraguirre a través del Consejo Distrital de Chorrillos. Entonces un funcionario de la Municipalidad de Chorrillos tendría que constituirse al penal del Callao. Ahora bien, tenemos entendido que ellos no solamente solicitan esa autorización para contraer matrimonio, sino que en el futuro también tener encuentros familiares. Esperemos que primero se dé la fecha de matrimonio
y después ya se verá lo que establece el Código de Ejecución Penal. El derecho a las visitas íntimas de las personas internas en los establecimientos penales. ¿Cómo se está manejando ello? ¿Qué medidas de seguridad, higiene? ¿Y si se está practicando algún tipo de planificación familiar? Bueno, la visita íntima se realiza en los días de visitas femeninas a los penales, en el caso de que los internos sean varones. Lastimosamente, algunos establecimientos tuvieron denusterios, pero por razones de hacinamiento esos denusterios han sido ocupados por los mismos internos. Entonces las visitas íntimas se realizan en las celdas de los internos. Por supuesto que ellos son muy preocupados para lo que respecta a la higiene. Los días de visita, y sobre todo cuando van a tener visita íntima en su celda, lo tienen completamente aseado. Parece que no fuera una cárcel. Es cuestión de verlo algún día. ¿Y con relación a los métodos de planificación familiar? Bueno, ellos también tienen consejeros en ese rubro. Las asistentes sociales que están asignadas a los establecimientos les dan charlas sobre planificación familiar, los médicos del penal también, y hay un programa bastante agresivo en ese aspecto. Y en esas visitas íntimas, en el caso de las mujeres, de las presas, ¿se ha visto incrementado el índice de natalidad en el interior de los penales? No se ha incrementado en forma alarmante. Hay muy pocas internas que se encuentran en estado de gestación. Algunas que, son casadas y, el esposo llega a visitarlas y de repente por sentirse madre, ellas aceptan esas relaciones que al futuro va a dar origen al nacimiento de una criatura, por el hecho de que ellas tienen derecho a tener un bebé hasta los 3 años a su lado. Dentro del establecimiento penal. Pueden tenerlo hasta los 3 años. Y después corresponde a los familiares, y si no tiene familia, van a un albergue dependiente del INAVIF. ¿Algo más que usted quisiera agregar con relación al trabajo que viene realizando el INPE? Tratamos de continuar la línea trazada por el conductor del sector. Nosotros mantenemos reuniones constantes con el ministro García Toma, quien nos da las políticas a seguir. Si bien es cierto, él es nuevo en el cargo, yo no soy tan nuevo, pero recién tengo 4 meses, pero algo estamos aprendiendo para ponerlo en práctica. Le deseamos el mayor de los éxitos en la gestión a su cargo y agradecemos asimismo la oportunidad de habernos dado a usted, de acogernos en su oficina y de darnos mayores alcances acerca de la realidad penitenciaria de nuestro país. A usted le gracias por la visita. Bueno amigos, continuamos con tus derechos después de la pausa. ¿Sabías que, mediante los beneficios penitenciarios, como la libertad condicional o la semilibertad, se autoriza legalmente que la pena impuesta por un juez puede eventualmente suspenderse antes de su total ejecución? ¿Sabías que el Tribunal Constitucional ha considerado que el internamiento en un centro carcelario de por vida, sin que la pena tenga un límite temporal, afecta el derecho a la libertad individual y el principio a la dignidad de la persona humana? Regresamos con tus derechos. A continuación, la entrevista que realizará el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Arabia, al ministro de Justicia, Víctor García Toma. Estimados amigos del programa Tus Derechos, en esta oportunidad nos encontramos con el ministro de Justicia, Víctor García Toma. Señor ministro, tenga usted muy buenos días y es un honor tenerlo. Con gusto tenerte aquí en la casa. Gracias por la entrevista. Tradicionalmente, el ministro de Justicia no solo es el asesor jurídico del presidente de la República y del Consejo de Ministros, sino también algunas veces es un enlace con el Poder Judicial. Tradicionalmente así ha sido entendido.
pero en los últimos años, con el protagonismo del Tribunal Constitucional en muchos aspectos de la problemática jurídica, ¿el ministro de Justicia también debe ser un enlace con el Tribunal Constitucional? Como bien lo has dicho, Paco, en el pasado el Ministerio tenía dos funciones concretas. La primera era la referida a la de hacer la suerte de asesor legal del presidente y del Consejo de Ministros. Y en segundo lugar, servir de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sin embargo, a raíz de la Constitución del año 79, se ha establecido un sistema de justicia. Y ciertamente en ese sistema de justicia el Tribunal Constitucional ha cobrado un rol relevante, preeminente. En consecuencia, esos nexos, esa necesidad de comunicación y coordinación se han ampliado con el Tribunal, con el Consejo de la Magistratura, con el Ministerio Público y hasta cierto punto también con la propia Defensoría del Pueblo. En los últimos meses hubo una especie, no una especie, sino hubo un roce, un enfrentamiento fuerte entre el Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo a raíz del caso Cementos Lima. En ese entendido, ahora las cosas están un poco más tranquilas y podríamos decir que esto generó una reacción de diversos matices, ¿no? Es decir, unos que estaban en una posición muy radical y otros más moderados, pero al final se están presentando algunos proyectos para limitar algunas funciones del tribunal. Usted, como ex magistrado del Tribunal Constitucional durante 5 años y como presidente de este mismo organismo, ¿qué opinión tiene sobre este tema? ¿Cómo debe ser encauzado esta problemática? Yo diría que en esta, como en otras sentencias, los ciudadanos, las instituciones del Estado, tienen el derecho, en aplicación de la Constitución, de analizar y criticar las sentencias. Entendemos que esa sentencia merecía y merece ser objeto de observación y de crítica. Pero una cosa es la crítica a una sentencia en particular y otra es intentar recortar las competencias y funciones del tribunal. Y en ese sentido, yo te digo, no solamente como profesor universitario, como un magistrado del tribunal, sino además como ministro, te señalo que para mí el tribunal representa la clave de bóveda del sistema de control. Y no hay Estado constitucional sin Tribunal Constitucional. Y los constituyentes del 79 y particularmente el 93 han diseñado un modelo en el cual al tribunal no le sobra ni le falta nada. Es decir, ha sido dotado de las competencias que corresponden a un órgano de su envergadura. De allí que yo sea particularmente reacio a cualquier tipo de mutilación en cuanto a sus competencias. En lo que se refiere a las políticas jurisdiccionales, que como he dicho puede ser objeto de crítica, mi sugerencia sería autolimitación, ¿no es cierto? Prudencia, tino, digamos una reevaluación de las políticas jurisdiccionales, pero en modo alguno afectar fundamentalmente el aspecto normativo que ha sido bien diseñado en la Constitución del año 93. ¿Cómo funciona la autolimitación? Son momentos. Cuando nos tocó estar en el Tribunal Constitucional, no existía un modelo político tan desarrollado como existe hoy. Salíamos de la dictadura. El tribunal, con sus sentencias, cubría espacios que lamentablemente otros órganos no podían cubrir. Prueba de ello lo tenemos en dos casos emblemáticos. La sentencia antiterrorista, la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de parte del paquete de normas antiterroristas y el tema de la reforma pensionaria. Eso solo lo podía resolver el tribunal con las llamadas sentencias normativas, ¿no es cierto? Pero entiendo que ese periodo ha pasado y estamos en otro contexto. Adicionalmente a eso, entiendo que por distintas razones ha habido un problema de deslegitimación y ese tema de legitimación debe tender a un reexamen por parte del tribunal de sus políticas y dentro de ello ciertamente a poder mensurar con mayor atención las consecuencias o previsiones de sus sentencias. Hay una tendencia, y que usted también no sé si considera, pero cada vez que alguien obtiene un fallo desfavorable hacia él, quieren que se desaparezca la institución. ¿Qué debemos hacer para que esto no ocurra? Bueno, en el ámbito judicial, cuando una parte pierde, le asigna esa consecuencia a un desvarío, un equívoco, un error, una negligencia o incluso hasta una acción dolosa por parte del ente juzgador. Eso, entre comillas, es natural, ¿no es cierto? Natural también es el hecho que dentro del marco del control, el controlado
intente, digamos, evadir, ¿no es cierto?, la acción contralora, en este caso del tribunal. La racionalización del ejercicio del poder implica necesariamente una fricción. Esa fricción yo diría que es hasta cierto punto natural, lógica, previsible, y que felizmente el propio sistema logra resolver, ¿no es cierto?, en la medida en que vamos adecuando y ajustando mutuamente nuestros actos, y finalmente controlador y controlado logran encontrar espacios en donde esa relación se vuelve armónica, y eso solamente lo da el tiempo. Cuando usted fue nombrado ministro de Justicia, a nivel de la ciudadanía, de los medios de comunicación que hoy tienen un protagonismo tan importante en la dinámica política, fue muy celebrada su nombramiento. Incluso se llegó a decir que había sido un completo acierto del presidente de la República en haberlo nombrado. Y dicho sea de paso, salió usted nombrado en una coyuntura muy difícil. En esa medida, ¿cuáles son las líneas maestras que usted está implementando o que piensa implementar en este año en lo que va del tiempo en su ministerio? No voy a hablar de reforma del sistema de justicia porque es una palabra muy manoseada. Utilizaré con eufemismo las palabras de eficiencia, eficacia y probidad en el servicio de justicia. En esa medida, por ejemplo, nos hemos planteado un paquete muy concreto en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Primero, el Registro Nacional de Abogados, que está dirigido a impedir el ejercicio ilegal de la profesión, que está dirigido a generar transparencia y dar seguridad a los ciudadanos, a efectos de que ellos puedan identificar a una persona que ofrece supuestos servicios profesionales, y además que ese registro contenga, ¿no es cierto?, el régimen de faltas y sanciones que provengan ya sea del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, y que de alguna manera deje muestras cabales de a qué persona intentamos contratar. Adicionalmente a eso, se está proponiendo también el establecimiento obligatorio de la acreditación. ¿Y qué tiene que ver la corrupción con la acreditación? Tiene algún grado de referencia. En un país en donde hay 97.000 abogados, 80.000 estudiantes de Derecho y existen más de 100 facultades, este exceso, digamos, de oferta y en algunos casos de muy mala calidad genera o de un lado negligencia en el ejercicio de la función o actos proclives a la acción delictiva por la falta de control, ¿no es cierto?, por la falta de eficacia de parte de las universidades. Doctor, este tema de los penales siempre es muy problemática, ¿no? Ciertamente es la parte más complicada del ministerio, porque, como le repetía, por un lado tenemos el problema del hacinamiento de los penales, que tiene varios factores, entre ellos el hecho de que gran parte de la población penal se trata de personas que no tienen condena, y por otro lado tenemos la falta de personal suficiente y técnicamente adecuado para resolver, para afrontar este tema. Sin embargo, se está avanzando. En los últimos años se ha logrado reducir la población penal a través de las técnicas de la conmutación, los indultos, una vez que se ha acreditado, por supuesto, que están en capacidad de reintegrarse en la sociedad. Y el otro, el incremento del número de efectivos en el INPE. Adicionalmente a eso, con la construcción de los nuevos penales, ¿no? Entonces, estamos avanzando. Es un proceso lento y largo, pero, digamos, creo que vamos por buen camino. Este año 2010, ¿qué balance puede hacer usted de estos casi 11 años de reinstauración del sistema democrático y qué reflexión le genera? Yo diría que, en primer lugar, los ciudadanos pueden ejercer de manera más intensa el ejercicio de sus derechos fundamentales. El Estado y la sociedad civil respeta más estos derechos que hace 10 años. Justamente esa es la diferencia cualitativa entre democracia y dictadura. En segundo lugar, en el caso de que se produzca o se hubiese producido una infracción o una amenaza, el habeas corpus, el amparo y el resto de las acciones de garantía vienen siendo utilizadas como herramientas muy eficaces, y en eso el tribunal ha cumplido un papel muy valioso. En segundo lugar, la democracia no solamente es alternancia, la democracia no solamente es la legitimación del poder a través de la voluntad ciudadana, sino también es diálogo, es concertación, es tolerancia.
Y creo que más allá de conflictos que pudieran darse de manera coyuntural, el Perú avanza sostenidamente de manera firme a ser una sociedad en ese sentido mucho más pluralista, mucho más abierta, mucho más tolerante, mucho más inclusiva. Esto es un proyecto, ciertamente, es de largo plazo, pero sí creo que estamos yendo en una buena dirección. Entonces usted tiene una opción positiva. Uno puede hacer, digamos, una suma de obstáculos y de problemas, y por supuesto, pero observando hacia el pasado, hemos avanzado muchísimo. Bueno, señor ministro, ha sido un honor tenerlo en nuestro programa y esperamos tenerlo nuevamente en alguna otra oportunidad. Gracias, Paco, por esta gentileza. Bueno, así culmina el programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional. En esta oportunidad hemos tenido como invitados al ministro de Justicia, el doctor Víctor García Toma, así como el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, el señor Rubén Rodríguez Rabanal, a quienes reiteramos nuestro agradecimiento por su participación en el programa y a usted, amigo televidente, por su sintonía. Nos vemos la siguiente semana.